Capital Global con René Palacios. Sean ustedes bienvenidos a esto que es Capital Global. Estamos en Efecto Televisión, estamos en Capital Media. Mi nombre es René Palacios y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión continuaremos hablando del conflicto árabe-israelí, conflicto que tuvo un momento clave en la llamada Guerra del Yom Kippur. Corría el año de 1973. Al frente del gobierno israelí se encontraba Golda Meir y a diferencia de oportunidades anteriores, Egipto, Siria y Jordania lograron sorprender a las Fuerzas Armadas israelíes y hacerse de importantes victorias militares, al menos en los primeros momentos de aquella conflagración. Ello en buena medida fue posible gracias a que los israelíes estaban distraídos llevando a cabo el ceremonial que corresponde a la fecha más sagrada de su calendario litúrgico, el Día del Perdón, el famoso Yom Kippur. El Día del Perdón o Yom Kippur, destinado al arrepentimiento, la introspección y la anulación de las promesas incumplidas mediante un riguroso ayuno de 24 horas. La abstención de comer, de bañarse, de usar cosméticos, de trasladarse sobre ruedas, de calzar zapatos de cuero y de mantener relaciones sexuales se consideran pruebas de voluntad. La idea es que limitar las necesidades básicas del cuerpo facilita elevar los pensamientos e ingresar al plano espiritual. Según la liturgia judía, en Rosh Hashanah se inscribe lo que en Yom Kippur se sella: cuántos morirán y cuántos serán creados, quién morirá y quién vivirá, quién a su debido tiempo y quién prematuramente. Porque el reino no es comida ni bebida, dice Yahshua. Por eso ayunamos, por eso ayunamos. Bendito es el Abba. Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el Malhut Hashamein, el reino de Elohim, se ha acercado, arrepentíos, es lo primero, la Sot Teshuvah, hagan arrepentimiento y creed en las buenas nuevas de salvación. Según la tradición, tras haber sido liberados de la esclavitud egipcia, el pueblo de Israel tuvo en el Sinaí la revelación divina y escuchó los 10 mandamientos. Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de piedra que los contenían, pero al volver las rompió, indignado ante el espectáculo que veían sus ojos, porque su pueblo había sucumbido al pecado de adorar al becerro de oro. A partir de este momento se abrió una nueva etapa. El pueblo de Israel necesitaba del perdón divino y entonces, al comenzar Elul, el último mes del calendario hebreo, Moisés ascendió nuevamente a la montaña, donde por 40 días lo suplicó. Al bajar con las segundas tablas, esta vez Moisés se encontró con un pueblo arrepentido y resuelto a sobrepasar todas las pruebas respecto de su fe. Esto sucedió, según la tradición, el día 10 de Tziri, primer mes del calendario hebreo, y ese fue el primer Yom Kippur de la historia del pueblo judío. La tradición dice que Dios decidió desde entonces, una vez al año en cada Yom Kippur, escuchar las súplicas y rezos para perdonar a los hombres por todos sus pecados. Pero antes de ello, y para que suceda, los hombres deben poder perdonarse primero entre ellos. En las celebraciones propias del Yom Kippur del año 1973 estaban los israelíes cuando una acción militar conjunta, fundamentalmente de los ejércitos egipcio y sirio, puso en jaque la seguridad del Estado de Israel. Una seguridad que la propia primera ministra del país sabía que pendía de un hilo. When we say secure borders, Cuando nosotros decimos asegurar las fronteras, tenemos dos cosas en mente. La cuestión más importante es que las fronteras deben de ser una forma tal que no den ninguna ventaja natural a ninguno de nuestros vecinos, de suerte tal que cuando uno de nuestros vecinos o sus sucesores se plantee la posibilidad de atacarnos otra vez, lo piensen 2 veces, porque las fronteras ya cambiaron. Le doy 2 ejemplos. La frontera jordana está a solo 12 millas de distancia y por eso pueden dispararnos desde su lado de la frontera, como lo hicieron en la última guerra. Tel Aviv fue atacada desde el otro lado de la frontera. Netanya fue atacada desde el otro lado de la frontera.
Este es un ejemplo. Otro ejemplo es el caso sirio en la frontera trazada desde la guerra de 1967 a lo largo de la meseta de los Altos del Golán. Por la ubicación de la misma, las Fuerzas Armadas sirias contaron siempre con la ventaja de atacar al ejército israelí desde posiciones elevadas, situación que a la primera ministra Golda Meir le preocupaba de manera muy profunda, como lo externó en esta entrevista en el año 1972. Nosotros creemos que mientras sea mayor el riesgo que cualquier país árabe se vea obligado a tomar para declararnos la guerra otra vez, para atacarnos otra vez, mayor será la posibilidad de que la actual paz sea duradera. De cierta forma, la primera ministra tenía razón. Las fronteras israelíes en 1972 no eran lo suficientemente seguras y ello permitió que tan solo un año después de realizada esta entrevista, al menos 2 ejércitos árabes tuvieran éxito en arrinconar militarmente a Israel en la guerra del Yom Kippur, que aunque en sentido estricto no terminó con una derrota israelí, sino más bien con una suerte de empate estratégico, sí permitió a los árabes y particularmente a los egipcios recuperar la confianza en sí mismos perdida en el desastre de la guerra de los 6 días de 1967 y con ello abrirles la puerta para negociar con Tel Aviv, ya no desde una posición de debilidad absoluta, sino desde una posición bastante más equilibrada. Esta situación, como veremos más adelante, permitiría que se alcanzara la paz con Egipto mediante los acuerdos de Camp David de 1979 y que se abriera la posibilidad de negociar, ¿por qué no?, el estatus de Jerusalén, porque no hay que olvidarlo, la ciudad de Jerusalén es sagrada para el pueblo judío porque en ella se encuentra lo que quedó del templo de Salomón y que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos o de las Lamentaciones, pero también en ella se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita de Omar o la Cúpula de la Roca, edificaciones históricas que hacen de Jerusalén la tercera ciudad más sagrada para el Islam después de la Meca y Medina, ubicadas estas últimas en Arabia Saudita. La Cúpula de la Roca es un santuario musulmán que fue construida entre los años 688 y 692 después de Cristo sobre el monte Moriah, el lugar que ocupó el templo de Salomón en Jerusalén. Su nombre se debe a la existencia en este lugar de una roca que tiene una significativa importancia religiosa, ya que fue el lugar desde donde Mahoma había ascendido al cielo, y es donde los judíos y los cristianos creen que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a Dios. Mientras que muchas personas se refieren erróneamente a la Cúpula de la Roca como una mezquita, fue en realidad construida como un santuario para los peregrinos, aunque sí se encuentra cerca de una mezquita musulmana importante, Al-Aqsa, cuyo nombre se traduce literalmente como la mezquita más lejana. La Cúpula de la Roca es parte de la mayor área islámica conocida como el Santuario Noble o el Haram al-Sharif. Esta área incluye más de 35 hectáreas y contiene además la mezquita Al-Aqsa. Después de que los musulmanes se apoderaran de Jerusalén en 637 a.C., los líderes islámicos encargaron la construcción del Domo de la Roca. La zona del templo es importante no solo para los musulmanes que lo controlan, sino también para los judíos y cristianos. Como el lugar donde una vez estuvo el templo judío, el monte del templo es considerado el lugar más sagrado en el judaísmo y es el lugar donde los judíos y algunos cristianos creen que se va a construir el tercer y último templo. Esta zona es también el tercer sitio más sagrado del Islam. Debido a su importancia para los judíos y los musulmanes, el área del Monte del Templo es un sitio religioso altamente controvertido sobre la cual tanto la autoridad palestina e Israel reclaman soberanía. Cuando Israel tomó el control de esta parte de Jerusalén después de la Guerra de 6 días en 1967, los dirigentes israelíes permitieron a una fundación religiosa islámica tener autoridad sobre el Monte del Templo y la Cúpula de la Roca como una manera de ayudar a mantener la paz. Desde este momento, a los no musulmanes se les ha permitido un acceso limitado a la zona, pero no están autorizados a orar en este lugar. Javier Prieto, Capital Global.
Al margen de las negociaciones en torno al estatus de la ciudad de Jerusalén, lo cierto es que, como veremos más adelante, el resultado de la guerra del Yom Kippur, de la guerra árabe-israelí de 1973, generó las condiciones políticas y diplomáticas para la firma de la paz entre el Israel, dirigido por el primer ministro Menachem Begin, y el Egipto, dirigido por el presidente Anwar el-Sadat en 1979, en lo que se conoció como los acuerdos de Camp David, patrocinados por el entonces presidente de Estados Unidos, James Carter. The signing of the framework for the comprehensive peace settlement. La firma de un acuerdo para el establecimiento de una paz integral tiene una significación que va mucho más allá de este evento. Señala la emergencia de una nueva corriente de paz con la nación americana en el corazón de todo el proceso. En las semanas por venir, decisiones importantes se tendrán que tomar. Si vamos a continuar por el camino de la paz, tenemos que reafirmar la fe del pueblo palestino en el ideal de la paz. Como veremos más adelante, firmar este acuerdo de paz al presidente Anwar el-Sadat le terminaría costando la vida en este esfuerzo por llegar a un entendimiento de este muy complejo proceso histórico. Vamos a seguir platicando en esta edición de Capital Global. Por lo pronto lo invito a que me acompañe a una pausa. No se vaya. Regresamos con más. Continuamos.